Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 6 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo también en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, día martes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de nerviosismo por bajo precio del petróleo y toma de utilidad tras rally de meses anteriores. Antes, hace unas semanas, teníamos mucha correlación con el petróleo, no obstante, para las últimas dos el petróleo descendía, pero las acciones continuaban con esa inercia compradora. En el día de ayer ya se dieron un poco de terreno e iniciaron algo de presión bajista. No obstante, esta es una semana con muy pocas noticias económicas, con algo de toma de utilidad, a lo que se espera de lo que serían los resultados empresariales del tercer trimestre. Mercados internacionales ya empiezan a conocer resultados de marzo de este año, lo cual podrá generar volatilidad y definirnos la tendencia. Así que estamos en una semana de transición a espera de resultados empresariales. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con mercados internacionales y caída del crudo. La toma de utilidad presiona los soportes de corto plazo. En el día de ayer recuperamos correlación con los mercados internacionales y claramente el petróleo sigue en niveles bastante bajos, los cuales comprometen la solidez y estabilidad del rally previo, el rally del primer trimestre, que en cierto modo por ahora en el largo plazo sigue siendo una corrección dentro de la tendencia bajista de más largo plazo. Ya lo revisaremos con técnicos. En el día de ayer se conoció el déficit de balanza comercial de Estados Unidos, que en febrero aumenta de 45.700 a 47.000 millones de dólares, algo de debilidad del dólar en el día de ayer, no obstante ya el dólar se recupera durante la jornada. Los puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos para febrero bajan de 5.60 a 5.45 millones de empleos disponibles y el ISM no manufacturero sector servicios mejoró en marzo de 53.4 a 54.5, superando el estimado de 54. El descenso en los puestos de trabajo disponibles sí es un descenso, pero son cifras bastante buenas y en términos de servicios continúa el crecimiento, de hecho incrementa el ritmo de mejora en este sector, por lo que hoy que tenemos las minutas de la Reserva Federal a la 1 de la tarde, los comentarios de los analistas han tornado en lo que llamaríamos menos dovish o en cierto modo habrá mayor debate dentro de los miembros de la Reserva Federal sobre qué tan rápido sería el ascenso de tasa de interés. Lo que el mercado estará buscando hoy en esas minutas es qué tan rápido creen que podría ser ese ajuste, aunque pues, ya Janet Yellen nos dejó un poco más tranquilos que solo tendríamos dos incrementos durante el año, pero algunos miembros de la Fed, y lo vimos con Rosengreen de Boston, nos dijo, oigan, de pronto el mercado está un poco equivocado y podríamos tener más incrementos. Así que hay debate y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué tan intenso es el debate en las minutas de la Reserva Federal? Por eso el VIX subió en el día de ayer llegando al borde. Si logra mantenerse sobre los 16 es probable que los mercados continúen con ese escenario de corrección. Así que tenemos un escenario de un poco de nerviosismo y de cautela a espera, uno, de las minutas de la Reserva Federal, dos, los bajos precios del petróleo y tres, la expectativa por los resultados empresariales. Así que tenemos leve presión bajista y volatilidad en términos generales. No obstante, los mercados están tomando una pausa. Las acciones de la región asiática cerraron con indecisión luego de que los compradores limitaran las caídas tras el repunte del petróleo. Ayer hubo sorpresa en la variación semanal de inventarios de crudo API, donde tuvimos un descenso de cerca de 4 millones de barriles. Esto le dio soporte al petróleo que alcanzó a estar cerca de los 37. No obstante, no ha encontrado una fuerza sólida por ahora, pero se mantiene sobre los niveles del día de ayer. Así que ese leve repunte del petróleo permitió una pequeña pausa en las caídas, por eso un comportamiento mixto y variaciones porcentuales no significativas. El PMI Caixin de servicios de China mejoró en marzo de 51.2 a 52.2, así que China continúa su conversión. Recuerden las palabras de la Reserva Federal y lo hemos dicho en comités de meses anteriores, China está dejando de lado todo su crecimiento por exportaciones, producción industrial y se está volcando hacia el sector servicios que va por buen camino y esto agrega algo de tranquilidad. El índice de indicadores líderes de Japón baja en febrero de 101.8 a 99.8, no obstante la variación no es significativa para el índice Nikkei. Y Europa, después de fuertes caídas en el día de ayer, caídas del 2%, inicia con leve recuperación, algunas compras de oportunidad en medio de la caída de la jornada anterior, no obstante, no son significativamente fuertes, así que esta tendencia puede revertirse en cualquier momento si el petróleo no logra consolidar un repunte.
Y los datos económicos están algo mixtos, pero en términos generales siguen siendo buenos para la región. La producción industrial de Alemania se contrae 0,5 en febrero, contracción menor al 1,8 esperado por el mercado, y el PMI del sector retail baja en marzo de 51 a 49,2, pasa a desaceleración, así que tenemos algo de indecisión y de nerviosismo en mercados europeos, pero no hay una tendencia clara aún en los niveles de mercados internacionales. Esa tendencia podría definirse a lo largo de la jornada, ya lo miraremos por qué. Ayer inventarios de crudo API caen 4.3 millones de barriles, analistas esperaban alza de 2.9 millones, así que ese movimiento le permitió estar durante la mañana en los 37, no obstante la inercia de la tendencia previa lo ha llevado en estos instantes hasta 36.69, pero recordemos que ayer veíamos que el petróleo estaba en zona de soporte, así que no se descarta que las caídas pueden limitarse un poco e incluso tener algunas sesiones de rebote para el petróleo. Vamos a colocar ese como es el escenario más probable. La bolsa de Brasil, Bovespa, adquiere el 4,1% de la bolsa mexicana de valores, en 136 millones de reales. Recuerden que hace unos años la bolsa de Brasil dijo que iba a empezar su expansión por Latinoamérica, donde se especuló un poco con la adquisición de un porcentaje hasta el 15% de la BBC. No obstante, pues BBC tiene dentro de sus estatutos límites a quienes pueden adquirir y qué tanto pueden adquirir de la compañía. Así que por ahora hay algo de interés del Bovespa empezando su expansión o continuando con su expansión por Latinoamérica. No sé si va a tener alguna influencia sobre acción de BBC, pero es muy pronto para hacerlo, así que por ahora no creería. Solo si registramos un volumen muy alto en BBC, hay que tener en cuenta esta noticia. Recuerden que BBC no maneja un volumen relativamente alto. Se conoció el IPC de marzo, subió 0.94. Esto es 0.35 más que el mismo mes del año anterior, lo cual llevó la variación 12 meses a 7.98. Continúa la tendencia, no obstante, recuerden que hoy en día no está pesando tanto el tema de inflación, sabemos que es por temas de alimentos, por la devaluación que ha frenado, alimentos que se espera que ya con esta temporada de lluvias empiece a mitigar un poco el efecto, más importaciones de algunos alimentos adicionales, importaciones por ejemplo de arroz, que podrían ayudar a limitar los ascensos que ha tenido este producto. Así que por ahora la inflación no es buena, el Banco de la República aún está lejos de la tasa de inflación, lo cual podría generar otro incremento de tasas antes de que veamos inflación descendiendo, pero digamos que el mercado no se está guiando tanto por inflación. No es una noticia, es una noticia de hecho que agrega mayor presión bajista, pero dejemos que la correlación general se mantenga. Pero por ahora esto agrega algo de presión negativa, sobre todo para sector consumo y bancos. Mineros inició ayer periodo ex dividendo, aclara que el dividendo es de 11 por acción mensual en pagos trimestrales. Esto fue una aclaración, ya que siempre habló de 11 mensuales, no se hubieran dicho 33 trimestrales, mucho más sencillo. Las fechas de dividendo son 5 de abril, 5 de julio, 4 de octubre y 3 de enero. Y durante marzo se matricularon 19.737 vehículos nuevos, una caída del 20% frente al mes del año anterior. Esta cifra de ventas de vehículos es bastante baja, bastante baja, y muestra que efectivamente la demanda agregada está un poco débil consecuencia de los altos precios de los importados. Los vehículos nuevos están más caros e incluso con menor equipamiento de lo que se conseguía hace unos años cuando teníamos el dólar a 1.800. Así que eso ha debilitado de manera considerable la compra de vehículos nuevos y de hecho reactivado el mercado de segunda, donde algunos vehículos de segunda lograron subir de precio, sobre todo importados de alta gama subieron de manera significativa. Así que otra noticia que tampoco es buena para el mercado local, continúa el sector con descensos y un sector que es importante tanto para el recaudo tributario como para el medir la confianza del consumidor. No se atreven a adquirir vehículos a estos precios. Hoy tendremos a las 9:30 variación semanal de inventarios de crudo, en la de la EIA. Esto puede generar algo de volatilidad en el petróleo en el día de hoy. A la 1 de la tarde tenemos las minutas de la Reserva Federal. 1 de la tarde, minutas de la Reserva Federal. El punto clave, ahí vamos a tener algo de volatilidad. El punto clave es qué tanto está esperando el mercado en términos de lo que sería el ascenso de tasa de interés. Van a evaluar la intensidad del debate. El punto clave para las minutas es la intensidad del debate. Y tenemos mañana peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Recordemos que el viernes cerramos una semana de escasos fundamentales con cero noticias económicas. Así que por ahora seguimos atentos a lo que pase con minutos de la Reserva Federal y el petróleo como un buen indicador de tendencia. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían presentar pausa en las caídas a espera de las minutas de la Fed. Si las minutas tienen un lenguaje de
mayor debate en tasa, podríamos tener presión bajista. Si las minutas reflejan todavía más consenso en que quieren dejar estabilidad, los compradores podrían terminar dominando durante la jornada. No obstante, vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo. Así que atentos a la una. Y el mercado local podría reportar compras de oportunidad tras las caídas del día de ayer. Vamos a estar atentos ahora a las resistencias de corto plazo, porque la presión del día de ayer generó algo de sesgo bajista, más la inflación subiendo y las ventas de vehículos cayendo, pues nos muestra que el panorama de debilidad económica continúa siendo un referente para la economía colombiana. Así que estaremos atentos a las resistencias de corto plazo. Vamos entonces con lo que es análisis técnico. Vamos con el índice Dow Jones, empieza a perforar y cerrar justo en el 17.600, por eso el cierre de hoy es importante. Si el cierre de hoy logra mantenerse sobre 17.600, aún está viva la tendencia alcista, de lo contrario, podríamos iniciar un movimiento de corrección hacia 7.200, 7.100, así que tendrá que cerrar por encima de los mínimos del día de ayer para anular la posibilidad de nuevo descenso. Si pierde esa zona, la posibilidad de mayores caídas se incrementaría. Importante los 17.600. Vamos con el IPSA, recordemos la figura de hombro, si siguen mi mouse, cabeza, hombro, estamos justo ahí, los 3.110, 3.100. Si cierra por debajo de esos niveles, no se descarta que inicie un movimiento también de corrección. Los mercados están justo en la zona de soporte, por lo que podrían definir un escenario de inicio de corrección o mantener las ganancias, cerrando por encima de los 3.120. Se mantendría lo que es el sesgo alcista. El cierre de hoy será importante también para el IPSA y el dólar, que avanzó en las últimas 3 jornadas luego de la caída en el petróleo, se está acercando un poquito a resistencia. Aquí puede llegar a un poco de presión de vendedores, que es la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. No obstante, mientras esté por encima de los 3.060, el sesgo sigue siendo alcista. 3.060 puede, para mantener las ganancias, no se descarta que sea una zona un poco más compleja de subir, porque estamos en una zona de resistencia donde pueden aparecer algunos vendedores tomando utilidad desde el movimiento previo. Si rompe los 3.060 a la baja, podríamos volver a la zona de los 3.000 y mantener un comportamiento lateral. Importante los 3.060 para mantener el sesgo alcista. En el dólar no se descarta hoy una jornada de pausa y algo de presencia de vendedores tomando utilidad de los rallies de las últimas 3 jornadas. El WTI aparecieron compradores en el día de ayer, durante la mañana estuvo en 37, está en el mismo precio de cierre de ayer, no obstante pone pausa a los 3, 6, 9 jornadas de caída y puede llegar a 38. Si los inventarios salen bien en las 9.30, no se descarta que el 38 sea un escenario probable. De lo contrario, si los inventarios se incrementan de nuevo, la caída puede ser hacia la zona de 35. Por ahora entonces, posibilidad de repunte hacia 38 en el WTI, el escenario más probable para el día de hoy. No obstante, recuerden que esos niveles de precios siguen siendo relativamente bajos. El euro en estos momentos está en 1.1343, cediendo terreno frente a los movimientos previos. Por ahora no se descarta que si rompe los 1.1340, 13.20, las caídas puedan extenderse. Por ahora entonces está con leve presión bajista el euro en el día de hoy. Vamos ahora a nuestro mercado, el índice Colcap, que ayer presentó una caída significativa. Por primera vez rompe de forma contundente el soporte de corto plazo de los 1.320, 1.325, así que si no logra cerrar pronto por encima de los 1.325 el cierre del día de hoy, la posibilidad de iniciar una corrección hacia los 1.270 es el escenario más probable. Importante, ahora resistencia de corto plazo 1.325, si no supera pronto ese nivel, existe la probabilidad de continuar con el escenario de corrección. Razones fundamentales: precios del petróleo permanecen relativamente bajos. Creo que hemos descontado una recuperación un poco mayor a lo que se ha dado en términos de crudo. Las ventas de vehículos siguen débiles y la inflación sigue presionando al alza. Así que sí, 1.325 el nivel de resistencia de la presión bajista. Si no supera ese nivel, escenario de corrección como el más probable. Bogotá logra mantenerse en el día de ayer sobre los 60, de nuevo con esas velas tratando de perforar el cierre, sigue 60, 62, si pierde los 60.000 la caída puede ser a 58. Importante el cierre por encima o por debajo de los 60.000, seguimos igual en una zona pequeña de indecisión, manteniendo lo que es una tendencia a mediano plazo alcista. Acción de la BBC sigue con velas de indecisión, no marca precio desde el primero, sigue estando 17.50 contra 18. El que rompa primero nos podría llevar a 18.6 o a 16.80. Sigue estando dentro de la zona de indecisión sin cambios significativos por ahora. Vamos con Celsia, que se mantiene sobre los 3.800. Esa es la zona de soporte más importante para Celsia.
Mientras esté por encima de ese nivel aún puede alcanzar los 4.000, solo perdiendo los 3.800 volvería a la presión bajista. Está expresando indecisión con velas de bajo volumen y tipo peonzas, cuerpos muy estrechos que alcanzan a ser en algún momento doji. Así que por ahora 3.800 para avanzar a 4.000. Si rompe 4.000 puede avanzar a 4.200. Si pierde 3.800 no se descarta descenso a 3.600 en primera instancia. 3.800 es la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Cementos Argos se dio en el día de ayer. Recuerden que los compradores han estado defendiendo esa tendencia previa, soportado sobre todo en la correlación general del mercado y la expectativa 4G. No obstante, los datos de licencia de construcción han venido aflojando en los últimos meses y esa vela nos deja los 11.500. Si no supera pronto los 11.500, existe la probabilidad de corregir hacia los 11.000 y 10.800. 11.500 como el nivel de resistencia para anular la presión bajista y retomar de nuevo el camino a los 12.000. Mientras esté por debajo de los 11.500 tras la vela del día de ayer, el escenario de corrección se mantiene vigente. 11.500 para anular la presión bajista. Los compradores pueden intentar y seguir defendiéndose en jornadas gap de rotura. Tenemos para lo que es Cemex Latam Holding, es un gap que inicia una presión bajista. Si no supera los 12.900, existe la probabilidad de corrección hacia 12.300, 12.200 en primera instancia y 12.000. Ya la ruptura de los 12.000 implicaría un cambio de tendencia. Por ahora vamos con 12.900, mientras esté por debajo de ese nivel, el escenario de corrección es el escenario probable. Solo cerrando por encima de los 12.900 podríamos avanzar a 13.300. 12.900 el nivel de resistencia, presión bajista entonces en medio de escenario de corrección técnica. Vamos con Scanacol, que sigue en la zona de indecisión. Nos ha alterado un poco entonces la línea. Tendrá que superar. Ayer teníamos los 7.900, hoy nos toca moverlo a 8.000. Y tenemos 8.500 como zona de soporte y 7.500 y 7.400. Sigue estando en la zona de indecisión. Ha perdido un poco la figura de cuña. Cerrando por encima de 8.000 puede avanzar a 8.500. De lo contrario, 7.500, 7.400 la zona de soporte. La pérdida de esos niveles puede extender la presión bajista. Seguimos en la zona de indecisión de Canacol. Siente la presión del precio del petróleo, pero mantienen algo de compradores con temas de gas, así que sí, eso genera esa indecisión. Con concreto también ha estado en el lateral de 1.060 contra 1.100, no hay cambios por ahora, el que rompa primero nos daría más dirección, continúa sin una tendencia definida la acción de con concreto. Dentro de los mismos niveles, perdió de nuevo los 38.500 Corficol. Así que si no supera pronto los 38.700, me toca dejarlo por este tipo de techo en pinzas. 38.700, mientras esté por debajo de ese nivel, aún hay posibilidad de descender a 37.200. Solo volviendo a cerrar por encima de los 38.500, 38.700, hablaríamos de recuperar la posibilidad de 39.900 y 40.000. Recordemos que esta zona de resistencia ahora, 38.500 contra 38.700, el nivel de resistencia a superar para retomar el sesgo alcista. De lo contrario, el escenario de corrección empieza a ser un escenario probable. En cuanto a la acción de Ecopetrol, sigue dentro del triángulo. Si pierde los 1.220, 1.230, hablaríamos de una caída adicional hacia los 1.140. De lo contrario, tendrá que superar los 1.330, 1.320 para tener mayor impulso. Está en una zona de indecisión con leve presión bajista, está justo en la zona de promedios móviles de 20 y 40. Si hay ruptura en los 1.130, 1.230, perdón, la presión bajista podría acelerarse. No se descarta que pueda permanecer en esta zona de comportamiento lateral. Ya miraremos cuándo hay ruptura. Por ahora estamos en zona de indecisión para Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá retrocede en línea con el resto del mercado. Recuerden que nuestro mercado es altamente correlacionado en la mayoría de activos. 1850, 1900, si rompe 1800 podemos ir, 1850 podríamos ir a 1800, igual no hay una tendencia y los técnicos no funcionan muy bien en medio de estos saltos. Acción de construcciones, el Cóndor se mantiene con ganancias, 1000 y logra repuntar justo a la zona de resistencia. Si se mantiene sobre 1200, aún hay espacio para 1250. En esta zona no se descarta que los vendedores vuelvan a aparecer. Si rompe 1200, la caída puede ser hacia la zona de 1160 como siguiente nivel de soporte. 1200 la zona de soporte, un activo que no posee una liquidez significativa. Acción de ENCA se impulsa en el día de ayer con leve volumen. No sé si ya puedo hacer algo de técnicos, pero si logra mantener los 11.20, 11.80 es el siguiente nivel de resistencia y 12.3.
Importante los 11.20, si vuelve a perder los 11.20 la caída puede ser a 10.90, 11.20 nuevo nivel de resistencia, despegando y despertando un poco también el volumen en términos de este activo. Vamos con la acción de la ETB que se acerca a 5.90, cierra justo en 5.91 el día de ayer, 5.90 contra 610, si perdemos los 5.90 la caída puede ser hacia 5.70, empezando a tener algo de presión bajista, igual también se ha unido la correlación general del mercado. 5.90 la zona de soporte importante, si lo pierde la presión bajista podría incrementarse. Acción del éxito perdiendo algo de fuerza en el día de ayer. Recuerden que la correlación de todos los activos con el sentimiento general, o sea, con el índice Colcap se mantiene. No pudo pasar los 16, así que si no pasa los 16 puede descender a 15.200. Ruptura de 15.200 implicaría posibilidad de mayor corrección hacia la zona de 14.000. Así que estamos 15.200 contra 16. Si hay ruptura de 16, el avance puede ser hacia los 16.800. 16 contra 15.200, los dos niveles claves para éxito que ha tenido entonces freno y corrección en línea con el resto de los activos. Vamos con la acción de Grupo Argos. Ayer una vela con cola de techo importante en la banda superior de Bollinger. Implica que los vendedores aparecieron. Falta que tomen control. Y vamos a dejar los 19.700. Si hay ruptura de los 19.700, hay posibilidad de corrección hacia los 18.700. De lo contrario, si aguanta esos niveles de 19.700, aún puede volver a 21.100. Igual por ahora estos niveles van a ser resistencia fuerte. Importante los 19.700. Si hay ruptura de este nivel, la caída puede extenderse. 19.700. Vamos con la acción de Grupo Aval. Ayer se defendieron los compradores aguantando. Tenemos los 1130 como zona de soporte. Sigue siendo soporte y tenemos los 1160 como nuevo nivel de resistencia. Si no supera los 160 puede estar 160, 130 en lateral. Si cierra de nuevo por debajo de los 130 aumentaría la probabilidad de corrección a 1080. Si supera los 1160 la posibilidad de 1210 se incrementaría. 160 contra 130, dos niveles claves de corto plazo para acción de Grupo Aval. Vamos con acción de Grupo Sura, que mantiene el impulso alcista y 39.100 resistencia, mientras esté por debajo de 39.100 hay posibilidad de 37.000. 39.100, si no cierra por encima de ese nivel hay posibilidad de iniciar movimiento y mantener la corrección vigente. De lo contrario, cerrando por encima de 39.100 podría volver a 40.400. 39.100 nuevo nivel de resistencia de escenario de presión bajista. Misma situación para ISA, mañana entonces la subasta, segunda subasta de segunda etapa de proceso de enajenación de acciones de ISA, de la participación que tiene Ecopetrol en ISA. Así que rompe 8.500 y mientras esté por debajo de los 8.600, 8.600 hay posibilidad de 8.100 y 8.000. Importante nuevo nivel de resistencia 8.600. Mientras esté por debajo de ese nivel existe la probabilidad de corrección hacia los niveles de 8.100 y 8.000. Mineros entrando en periodo ex dividendo, pero en el día de ayer negoció, igual son 30 pesos de diferencia, por lo general el precio debería ajustarse un poquito 30 abajo. Seguimos 2.400 contra 2.600. El oro en el día de ayer estaba teniendo un avance hacia los 1.230 dólares la onza por el panorama de riesgo y se devuelve a 1.218. Así que si se rompe los 2.400 podríamos tener descenso hacia la zona de 2.250, 2.260. Nutresa, vela de indecisión, después de la gran vela bajista quedan 25.300. Mientras esté por debajo de 25.300, la posibilidad de corrección hacia los 24 se mantiene. Recuerden que hay una posibilidad de hombro, cabeza, hombro otra vez. Así que si no supera pronto los 25.300 y hay ruptura de los 24.600, la probabilidad de descenso a 23.400 se mantiene. Estamos entonces con 25.300 como la resistencia de la presión bajista. 25.300, una resistencia clave en Nutresa. Preferencial aval, vamos con 1150, 1200. Si logra aguantar los 150, aún hay posibilidad de 1200. Si pierde los 1150, la caída puede ser hacia los 1090. 1150 como la zona de soporte importante. Preferencial Avianca Holding, pese a que el mercado estuvo muy bajista en el día de ayer, Avianca logra mantenerse sobre el soporte de los 1830 y no logró romper aún el 1930, pero sigue ahí, 1830, 1930, si logra superar 1930 puede avanzar a los 2020, si pierde los 1830 la caída puede ser a 1740. Importante, sigue en su pequeña zona de indecisión, se reporta una ganancia con buen volumen en el día de ayer para Avianca Holding, llama la atención ese volumen. Recordemos que ha estado un poco indecisa la zona en términos de
de Bancolombia en velas semanales nos muestra esa indecisión, no hay un sesgo claramente alcista a consecuencia del incremento de tasas. También está empezando a formarse hombro, cabeza y si presiona la baja tenemos el otro hombro. Hay que estar muy atentos a esta zona entonces de 24.600. Si no supera pronto los 26.100 hay probabilidad de descender a 24.600. Si llegamos a romper 24.600 hay probabilidad de cambio a tendencia bajista importante los 26.100 de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel hay posibilidad de descender, de lo contrario rompiéndolo anularía la figura de hombro cabeza hombre y podría avanzar a los 27.000. Importante, tenemos también presión bajista en términos de preferencial Bancolombia, hombro cabeza hombro, no marca precios del 31 Carvajal Empaques, no actualizaremos niveles. Preferencial da vivienda 27.100. Si no supera pronto los 27.100, se mantiene vigente el escenario de corrección hacia la zona de los 26 y 25.500. 27.100, la nuevo nivel de resistencia, solo cerrando por encima de ese nivel, volveríamos a presión alcista hacia 28.100. 27.100, nuevo nivel de resistencia de presión bajista. Grupo Argos, una vela de vendedores en el día de ayer por fuera de la banda superior de Bollinger aprovecharon las ventas. Recuerden que ya estábamos por fuera de una banda muy amplia, lo cual implicaba que había alta probabilidad de corrección. 19.400. Mientras esté por debajo de 19.400 podemos corregir parte de este rally en términos de retroceso de Fibonacci hasta la zona de 17.700. Existe la probabilidad de corrección hasta 17.700 siempre y cuando nos mantengamos por debajo de los 19.400. Mientras estemos por debajo de los 19.400 continúa el descenso. Preferencial grupo Sura 38.600. Mientras estemos por debajo de 38.600 hay posibilidad de descender a 36.200. 38.600 el nivel de resistencia ahora de la presión bajista. Entonces estemos por debajo de ese nivel, hay posibilidad de corrección, solo cerrando por encima de 38.600 volveríamos a tener mayor sesgo alcista para preferencial grupo Sura y nos vamos con preferencial Cementos Argos. En preferencial Cementos Argos ahora los 10.500 serán resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel no se descarta corrección a 9.800. Solo superando los 10.500 anularía la presión bajista por técnicos. Y Pacific Rubiales, la indecisión y la volatilidad continúa siendo el común denominador y posiblemente después de esta vela de onda alta tengamos una oscilación entre 2.600 y 1.800, una oscilación de otra vez indecisión a espera de fundamentales. Recuerden que el mercado sigue esperando alguna noticia, ha logrado dilatar pago tras pago tras pago tras pago. Y así que por ahora sigue esa indecisión en términos de la acción de Pacific Rubiales. Así que en términos generales, hoy es una jornada donde iniciamos con leve tranquilidad. El petróleo seguirá haciendo referencia a ver si los compradores logran tomar más control o simplemente es una pausa de la caída del día de ayer para continuar con un escenario de corrección. Atentos a los niveles de resistencia, llevamos muchas jornadas hablando de los soportes de corto plazo, ayer se rompieron y ahora tenemos que estar atentos a las resistencias de corto plazo porque en el día de ayer la presión del mercado cambió a sesgo bajista con posibilidad de una corrección como el escenario más probable. Bueno, vamos entonces a preguntas. ¿Qué impacto espera el mercado de la reunión del 17 en torno a precio del petróleo? ¿Hasta tanto la tendencia sería lateral o existe otro factor determinante en la variación del precio del petróleo? Los inventarios de crudo son el único movimiento que tenemos de corto plazo por ahora. Existe probabilidad de que tengamos alguna otra noticia antes del 17, pero no lo tengo clara cuál sería. Sería una sorpresa para el mercado. Y después de 9 jornadas de caída, recuerden que estamos en la zona de promedios móviles de 20 y 40, así que el mercado se va a tomar una pausa. Posiblemente pueda incluso repuntar hasta 38 y sea 35, 38 el nivel de oscilación. Según lo que pase el 17 podríamos extender las ganancias o si el mercado se desilusiona con el acuerdo que se logre, pues la caída puede ser de nuevo al 30. Por ahora estamos en una zona de soporte, como lo que más probable es una pausa en términos del petróleo con leve probabilidad de ganancia. Vamos con, gracias al... me perdí el análisis de Canacol, ¿lo puedes repetir, por favor? Bueno, vamos entonces con Canacol. Canacol, Canacol, Canacol. En Canacol tenemos indecisión, 8.000 como nivel de resistencia, 7.500, 7.400 como las zonas de soporte. Son los dos niveles claves, va a estar un poquito indeciso hasta que rompa alguno de los dos niveles, preferiblemente con volumen. ¿En qué va el proceso de fusión entre BBC y Deceval? ¿Se sabe algo? Bueno, no tengo información puntual, pero digamos que BBC está teniendo problemas de márgenes. Recuerden que inició con caídas en utilidades, para febrero caídas de utilidades del 41%. Es un descenso importante por disminución de márgenes, aunque los volúmenes se han recuperado y otras líneas de negocio se mantienen fuertes. Derivados ha perdido impulso, básicamente porque los derivados fueron atractivos en tendencia bajista
pero pierden un poco del atractivo por las altas comisiones que aún se maneja en ese mercado en desarrollo. Así que BBC está buscando un crecimiento que llamamos inorgánico, ya cuando le queda muy difícil crecer por su negocio, las presiones suelen recaer sobre el presidente, que tiene que seguir mejorando la compañía y empieza a generar de adquisiciones o crecimiento inorgánico. Hemos visto que esos crecimientos han sido con adquisiciones de compañías de software, con Decebal, que buscando sinergias para incrementar entonces los resultados. Esas sinergias toman tiempo, así que por ahora pues seguimos en ese comportamiento lateral. Podría repetir a Bianca. Bianca sorprende el día de ayer, que un día que fue bastante bajista con algo de buen volumen y ascenso, pero sigue estando dentro del comportamiento lateral de 1930, 1830. El que rompa nos daría dirección. Por ahora simplemente es una pequeña pausa en ese momento. Prexi es atractiva para que la compre Alfa u otra empresa. Pues no sé qué estará pensando Alfa. Lo que puedo decir es que acuérdense que esto es activo menos pasivo igual a patrimonio, y por ahora, digamos que es poco probable que alguien salga a comprar el patrimonio, o sea, las acciones, cuando lo expriman en este momento, ya que estamos en calificaciones como RD de Restricted Default, que estuvo aclarando en PRE que es esa información y es que no ha cumplido algunas obligaciones, todavía no ha entrado en reestructuración o en quiebra, que sería la siguiente calificación, pero simplemente estar en esa zona pues hace que quienes primen sobre los activos en este instante son los tenedores de bonos. Por eso digamos que el escenario que alguien la compre en estos momentos es poco probable. No quiere decir que sea nulo, pero es poco probable. Por eso cada vez que se ha especulado con ese movimiento, la acción se ha devuelto, porque quienes tienen ahora, digamos que las cartas sobre la mesa son los tenedores de bonos. ¿Cuál sería la posible tendencia de ISA si la OPA de Ecopetrol vuelve a quedar desierta? ISA sigue estando bajo la tendencia del mercado general. Así que recuerden que nuestro mercado es un mercado mucho más de flujos, un mercado más de tendencia general, así que mientras estemos por debajo de 8.500, 8.600, aún podría existir la presión bajista. Importante ese nivel de 8.500, 8.600. Con la nueva tendencia bajista correlacional, ¿cuál sería el estimativo de cambio de tendencia? No entendí muy bien la pregunta, pero digamos que por ahora tenemos los niveles de corto plazo. Después viene dentro de las señales de tendencia la línea de tendencia, que se ha trazado en la mayoría de activos. Después vienen temas como cruce de petróleo, de promedios móviles o cambios en la tendencia de MACD y RSI. Son algunos indicadores que nos dicen si la tendencia fue un cambio de mediano o largo plazo o únicamente de corto plazo. Por ahora estamos bajo la presión bajista de corto plazo en escenario de corrección. Tiene incidencia sobre la acción preferencial de vivienda, la capitalización de vivienda que hizo en Costa Rica. Los bancos van a sentir un poco la presión de liquidez, sobre todo, pues, no estamos hablando de un escenario de fin del mundo, pero sí un poco de restricción en la colocación de crédito, porque a medida que la economía se desacelera, que el desempleo se incrementa y la mora también, aumentan las provisiones y por lo tanto sus resultados no crecen de manera tan alta como en meses anteriores. Eso ha limitado un poco el avance. Igual el mercado sigue en correlación general. ¿La inflación ya superó los 2 dígitos y el billete de 100.000 contribuye a ello? No, el billete de 100.000 no contribuye a inflación, sino el billete de 100.000 es una respuesta a la inflación de los años anteriores. A medida que hemos tenido inflación durante los últimos años, desde que salió el billete de 50.000, pues ya digamos que los precios son relativamente altos, se necesita una denominación más alta para ciertas transacciones. No obstante, pues aún siempre que sale, como salió el billete de 50, en algún momento eso era, digamos que un encarte completo, el de 100.000 lo va a hacer ahora, pero a medida que pasen los años y la inflación continúa con esa tendencia, pues será mucho más fácil el manejo del billete de 100.000. Hay denominaciones que también son criticadas como la de 500 euros, que digamos que sirven para facilitar transacciones en efectivo, más no para llevar todos los días, pero digamos que no tiene nada que ver que el billete de 100.000 contribuya a la inflación. La inflación, el billete de 100.000 es una respuesta a la inflación de años anteriores. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Por ahora iniciamos con algo de tranquilidad. Recuerden minutos de la FED a la 1 de la tarde y por ahora serán claves los niveles de resistencia de corto plazo. Si logramos superarlos de nuevo, la tendencia alcista sigue vigente. Si no se logran superar esos niveles de resistencia de corto plazo, la presión bajista podría continuar en un escenario de corrección por ahora. Muy buen día para todos.